Continuamos con mucho más de esta entrega de Noche de Luz y hoy nuestro siguiente invitado es escritor, editor y periodista. Este año publicó su tercera novela, La viajera nocturna, que completa una trilogía de obras sobre los horrores del Holocausto. Una historia de ida y vuelta en 3 actos que parte en la Alemania nazi y se extiende hasta el comunismo en Cuba. Una invitación de 444 páginas a no olvidar, o quizás, como él mismo escribe, a comprender para perdonar. Para mí siempre es un privilegio tener en nuestro programa a Armando Lucas Correa. Bienvenido a tu casa, Armando, porque así Gracias. siento que es tu casa. Ahora, conversando contigo me doy cuenta que mi primer libro lo presenté aquí, En busca de Emma. Para mí una historia fascinante y te comentaba que queríamos precisamente hacer en ese momento una historia diferente de padres. Y ahora sé que los chicos están grandísimos. Bueno, Emma ya está yendo para college en el verano, así que imagínate. Bueno, tengo la oportunidad y el privilegio de presentar también en esta oportunidad tu tercera obra, Yeah. que me parece fascinante y que le hace una oda a la mujer, diría yo. Sí, mira, a pesar de que el libro tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con el Holocausto, yo diría que aquí me separa un poco. Si te das cuenta, el primer acto es el que cubre Berlín nazi, pero ya después el segundo y el tercero llegas a Cuba, Nueva York. a Nueva York y a la Alemania actual. O sea que me voy más a una historia de familia, a una historia de mujeres, una historia de tratar de salvar el pasado. Yo creo que hay una idea como de salvar el pasado en todo el libro y no olvidar, como tú dices. Honras a tu abuela a través de esta Sí, obra. sí, todavía el libro que estoy escribiendo ahora sí está dedicado a ella sola, pero al final yo creo que todos mis libros tienen que ver esa herencia que mi abuela me dejó, ¿no? Empezando que ella fue la que me pasó la historia del San Luis. Ella estaba embarazada de mi mamá cuando el barco con los refugiados judíos llegaron a Cuba y fueron rechazados. Yo crecí yo crecí entre mujeres muy fuertes. Yo creo que eso se ve en mis libros y por eso tienen esa Se nota preponderancia. fuertemente la No, presencia. yo siempre digo que es un matriarcado, o sea, mi abuela, que era ese personaje que decía Cuba va a pagar muy caro por los próximos 100 años por lo que le hicieron a los refugiados judíos, y después mi mamá decide separarse después de la revolución, en la década del 60, con 2 niños pequeños, decide separarse de mi papá porque mi papá era ingeniero eléctrico de la base de Guantánamo, para ella quería ser ingeniera también. Mi papá dijo, no, no, usted se queda cuidando a los niños. Mi mamá dijo, no, no, yo me voy con mis niños a La Habana y se hizo ingeniera mecánica. Y sigue ¿Marcó una diferencia eso en tu formación de niño? completamente. O sea, mi mamá era una mujer que leía mucho, una mujer profesional, tiene 83 años, vive en Miami, sigue trabajando. Yo creo que esas mujeres fuertes, independientes, también lo han heredado mis hijas, ¿no? Mis hijas ven ese rol también de que la mujer tiene que valerse por sí misma. Los dos libros anteriores se han convertido en dos bestsellers. ¿Qué expectativa tienes con La viajera nocturna? Mira, ya tengo la suerte, yo sé que es algo y doy las gracias, ¿no? Porque la niña alemana ya vendió más de 1 millón de copias. Ya eso, para un libro, el que vive en el mercado del libro sabe que es un logro bastante difícil y eso me da flexibilidad y me permite que me sigan comprando libros. Pero La Viajera Nocturna, desde antes de salir mis libros se venden siempre a más de 12 países, o sea, garantizados. Y después van creciendo ya, los demás están en más de 18 países. Acaba de salir la edición rusa de La Niña Alemana y me da mucha satisfacción. Acabo de venir de una gira de 2 semanas en Australia. Australia es el país siempre que primero convierte mis libros en un bestseller. Las razones no las sé, pero a pesar que son solamente 21 millones de habitantes, en ese continente es donde más vendo libros proporcionalmente. En La viajera nocturna son 4 generaciones que prácticamente repiten los mismos Uh -huh. patrones. Por salvar a un hijo, quizás se pierden de vivir con ese hijo. ¿Eso no condena a una madre? Ese es un punto que, y te digo, cuando tú estás escribiendo, nunca pienses en lo que está sucediendo en el momento. Tú escribes y por razones extrañas empiezas a ver enlaces. Pero yo estaba terminando el libro cuando pasó la crisis entre la frontera de Estados Unidos y México. No sé si recuerdas, Sí. durante la época de Trump, que muchos niños cruzaban solos, los ponían en jaulas improvisadas. Y recuerdo que por People en Español vamos un equipo a A cubrir. reportar sobre los 700 niños que traían de Texas para Miami. Y muchas mujeres periodistas decían, esas madres hay que condenarlas, hay que fusilarlas por haber mandado a sus hijos solos. Entonces ahí me puse a pensar, ¿y qué pasó con el Kinder Transport? En
1939, cuando más de 10.000 niños se enviaron a Inglaterra sin sus padres y sus padres fueron exterminados en Auschwitz. Y de ahí usé una historia que nos ata a los cubanos, que es la Operación Pedro Pan, donde más de 14.000 niños fueron enviados en el año 62 con la ayuda de la Iglesia Católica a Estados Unidos para salvarlos del comunismo. Entonces, ¿qué hace un padre para salvar a un hijo? ¿Qué? ¿El abandono es permisible o no? Entonces, un poco no podemos juzgar porque no estamos en esa situación. No sé, tú eres madre y tú sabes, y tú piensas, yo no voy a abandonar a mi hijo, yo no lo voy a mandar. Aquí o nos morimos todos o nos salvamos todos. Esa es la filosofía de los padres. Pero en un momento crítico, ¿hasta qué punto tú haces, hasta dónde llegas para salvar a un hijo? ¿Lo vas a dejar que se muera contigo o tú prefieres que se salve? Todo por la protección. Hablas de Cuba, de la Alemania nazi y la Cuba revolucionaria. ¿Cuáles son los paralelismos o las similitudes entre un Fidel Castro con un Hitler? Ya, no es comparable. Yo no pienso que, y mis libros, mucha gente que intenta que yo estoy tratando de comparar. Yo lo que quiero decir también que los dictadores aprenden de otros dictadores. Y en Cuba, yo crecí, yo soy un hijo de la revolución. O sea, yo nací después de la revolución, crecí y viví. Mis padres apoyaron como la mayor parte de la población a la revolución. Pero ahí te das cuenta cuando estudias la Alemania nazi, el paralelismo. Los primeros que llamaron gusano a los desafectos fueron o sea, ese término se le llamaba a los judíos. Todos los que salimos de Cuba nos llaman gusanos. De pronto, los mítines de repudio, cuando te sacaban del país, te gritaban obscenidades, te escupían. Eso pasó en la Alemania. Antes de irte del país, tú tenías que hacer un inventario de tus propiedades. Si tú rompías un plato, no te dejaban salir. Eso pasó. En ese término, hay un término en alemán para el inventario que lo usaron los nazis. Se vas viendo muchos paralelos. Cuando se crearon los primeros campos de concentración para los homosexuales, los religiosos, los desafectos, pusieron un letrero que era una copia del letrero de Auschwitz. El trabajo os hará hombres. En Auschwitz el trabajo os hará libres. Además con la traducción española que ni en Cuba se usa, ¿no? Es decir, que tienen muchas similitudes. Mira, siempre los dictadores Como aprenden de proceso. otros, aprenden del discurso, la gestualidad, el populismo, el concepto de la masa. Yo le tengo terror a la masa. Hay una de las frases que dice, el país recuperará su salud mental. Dice uno de los personajes refiriéndose precisamente a la Alemania nazi. ¿Crees que en la actualidad el mundo adolece también de esa salud mental? Mira, hablando con una sobreviviente del San Luis que se llama Ana María y vive en Canadá, ella haciendo la promoción del libro, y hay un video que se usó en Canadá que decía que una de las cosas que ella apreciaba de mis libros es que yo rescataba la historia y que la historia tiende a repetirse a sí misma y no aprendemos de la historia. Es un poco esa insanidad en que estamos viviendo, ese populismo, ese concepto de masa en que todos tenemos que pensar de una manera y seguir de una manera, es lo que me preocupa, ¿no? De alguna manera para nuestros hijos, para la generación que viene. Yo creo que nuestro rol es disentir, es cuestionar. No podemos ser groupies de los políticos. Yo creo que todo eso tiene que ver cuando tú sigues o sea, yo no puedo seguir a un político como si fuera una estrella de rock. O sea, yo puedo votar por un político, pero mi rol también es cuestionármelo. Como borrego. Exacto. ¿Crees que podría ser llevada al cine? Mira, La Niña Alemana ya está firmada, ¿no? Ya firmamos con una compañía, Hollywood Camp Production. Por suerte, por desgracia, firmé 2 veces, me conviene a mí, me pagan doble, pero por la pandemia se detuvo y ahora el 24 de noviembre ya anuncian el director. Tiene que terminar un contrato que tiene, ya lo anuncian ahora. Y eso va a ser una producción compleja porque se desarrolla en demasiados países de época. Lo que sí firmé es una novela que sale el año que viene, que creo que va a salir más rápido, que se llama El silencio en sus ojos, que es una especie de thriller psicológico porque se desarrolla en el New York de hoy, y ya tenemos productor y guionista. Entonces creo que hoy acabo de poner en social media la portada nueva, y esta está en manos de mi agente. Entonces siempre hay muchas ofertas, entonces la gente tiene que decidir cuál es la que va a ser más viable. Porque, ¿sabes? Muchos pueden decir y te firmas por 18 meses y sin embargo no se produce. Entonces en eso están. Esas son una de las 3 obras que están comprometidas con la Sí, editorial. sí. Que las demás me imagino que irán saliendo en ese mismo Sí, proceso. el problema es que la editorial no tiene los derechos de cine y televisión. Eso los tengo yo con un agente de cine y televisión que no es mi agente literario. El mundo en Estados Unidos es muy complejo con eso y te das dando cuenta que cada vez es más complicado. Entonces yo siempre digo, mi rol es escribir.
Lo que hagan después con el libro es un problema de ellos. Fuera de lo que es tu rol, o como fuiste editor de People en Español, ¿ahora te dedicas a tiempo completo a ser escritor? En eso estoy. Estuve 1 año y medio, ha pasado 1 año y medio, ¿no? Que de todas formas estaba atado de alguna manera por compensación con la compañía. Era algo que tenía pensado. O sea, el proceso de edición de este libro fue súper estresante porque la compañía la estaban comprando, la revista, yo estaba editando. Me di cuenta que no tenía tiempo, ¿no? Yo también trabajo la traducción al inglés y editar en inglés es un proceso largo y extenuante. Y yo sabía que tenía que tomar la decisión. De pronto vino este empujón que me ayudó y yo estoy decidido que quiero dedicarme a escribir. Me he preparado, ¿sabes? Financieramente, emocionalmente para hacerlo. Pero de alguna manera, como he vivido tan agitado, y ahora mismo vengo para acá y el team de People en Español, tienes que hacer una foto a luz para ponerla en las galerías de míralo. Entonces siempre estoy atado a ello, pero me he desconectado, o sea, a veces demasiado. O sea, cuando yo salí de People, yo hago como que cierro una puerta. Entonces, tú sabes la relación que yo tenía con todas las celebridades. Dejé de seguirlas a todos en social media. No te Y de creo. pronto me empiezan a escribir, Armando, ¿pero qué te hice? Y no es lo, ¿sabes? De alguna manera es como que es un capítulo que se cerró. ¿No Y te da por nostalgia? supuesto, mira, ahora Maite tuvo un bebé y nos hablamos y quiere que vaya. O sea, de alguna manera siempre hay una relación que va a quedar porque son muchos años, 25 años viéndolos crecer de alguna manera, ¿no? ¿Nostalgias? No, nostalgia no. Yo cuando cierro una puerta la cerré. Nostalgia no es eso. En realidad tengo más libertad, leo más. Me voy ahora con mis hijos 3 semanas con unos a Italia y después 3 semanas a Francia en agosto. Eso yo antes no lo podía hacer. Tengo una hija yéndose a la universidad. O sea, si yo no aprovecho eso ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Un momento de calidad. ¿Ya? Yo creo. Me han venido algunas ofertas y yo creo que al mundo corporativo americano yo no creo que voy a volver. Esa intensidad de trabajo, además yo tomo las cosas muy en serio. Mi trabajo era de lunes a domingo, porque acuérdate que es una revista, es un website, es social media. Tienes que estar viendo el tráfico, tienes que llevar las finanzas. Llega un momento que te agotas. Me gusta, porque me gusta ver crecer algo y que se queda ahí. Y hoy día People en Español sigue siendo la voz del entretenimiento más respetada que hay en Estados Unidos, en español. Y eso es un logro que estoy orgulloso, pero ya cerré la puerta. Ahora estoy en... Y estamos en La Viajera Nocturna. Razones para que la gente la adquiera en Casa Cuesta. Desde ya, esta semana fue el lanzamiento en Librería Cuesta y pueden obtener La Viajera Nocturna. La mía va a estar autografiada, por supuesto. Y dime las razones por las que hay que tener esta obra. A ver, tienes que tener ese libro porque a pesar de que estoy hablando de un pasado, también te vas a entretener. O sea, aquí hay una historia de amor. Yo soy de los lectores que me gusta emocionarme cuando leo. Aquí hay mucha emoción. A mí me gusta crear una conexión emocional con el lector y la tienen en La Viajera Nocturna. Lo garantizo. Aquí yo la tengo en persona porque me encanta. Todavía yo soy chapada a la antigua. Quiero leerlo así y volver a leerlo. Salud por el éxito de este libro y por la oportunidad siempre de tenerte con nosotros en casa. A ustedes les invito a que no se muevan porque aún queda mucho más de esta entrega de Noche de Luz. Toma 1, Mark. Acción. Si de acento se trata, pues hombre, para un acento español de primera, aceitunas Colla. Las seleccionan a mano para ser las más sanas y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado único, con pimiento natural asado. ¿Y qué clase de condimento? Que si son Goya